de un tema. Este conclave, porque hay muchos candidatos y puede haber sorpresas, yo creo. Porque hay candidatos oficiales que da la prensa, que por ejemplo en España apuestan por Parolin y Tagle, pero yo creo que puede haber alguna sorpresa. Cuéntame, ¿qué sorpresa crees que puede venirse? Vamos a ver, la Iglesia Católica tiene, es decir, no es como en otras, no es como en el parlamentarismo, que hay, tiene que ser 50+1 a la hora de votar, es decir, tiene que haber un 68% de cardenales, es decir, de 3 cardenales, 2 tienen que votar al candidato para que salga, es decir, tiene que haber al menos un 68% de cardenales para que salga, por eso a veces se demoran tanto en que haya fumata blanca. Entonces, eso genera que haya muchos bloqueos, es decir, que a veces se elija una tercera persona que no estaba esperada entre los candidatos oficiales, por así decirlo, para desbloquear. Entonces, en las congregaciones, que son pues, esos debates que tienen los cardenales allí bajo la Capilla Sixtina, pues a veces surgen una figura como plan B o como plan C para que no se demore. Es decir, como alguien que tienen siempre en la recámara que no ha trascendido a la prensa dan y filtran los candidatos oficiales, Parolin, Tagle, Breck, pero no tienen, hay siempre un candidato o otro, un segundo o tercer candidato que no filtran a la prensa o que es más desconocido. Es decir, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando estaba Ratzinger, que era el previsible, después de Juan Pablo II, Ratzinger no llegaba a ese 68%. Entonces, estaba, por así decirlo, la versión oficial, la antítesis a Ratzinger, que era el candidato, por así decirlo, de los jesuitas, que era un cardenal, jesuita también, que era Martini, que representaba pues más ese lado más progresista, contrario a Juan Pablo II y también a Ratzinger. Pero como esta persona, y que había sido rector de la Universidad Gregoriana, pero este Martini pues conseguía 9 votos y no acababa de llegar. Entonces, al final, el que lo estaba bloqueando, el que no acababa de, el que podía haber sido el candidato en esa época, fue Bergoglio, ya en la época de Ratzinger, que tenía 12 votos. Entonces, en el momento dado, Ratzinger, como no llegaba al 68%, podían haber elegido a Bergoglio, que era un completo desconocido, con esos 40 y pico votos que acabó teniendo. Entonces, ahí hay una cosa muy extraña, que Bergoglio se retira voluntariamente porque, bueno, dice, como yo, si esta persona por muy pocos votos no es papa, Ratzinger, yo estoy aquí obstaculizándolo. Pero podía haber sido perfectamente papa, en vez de Ratzinger, Bergoglio, ya en esa época. Lo que pasa es que, bueno, ahí entraríamos porque se retira Ratzinger en el contexto luego de ese escándalo, que creo que desde hace 500 años no abdicaba un papa en Ratzinger, en Bergoglio en esa época, pero creo que, vamos, los famosos escándalos de siempre con la banca vaticana y unos documentos que se roban, unas cuentas que no están muy claras del Banco Vaticano, del Espíritu Santo, y al final Ratzinger se tiene que abdicar. Entonces, siempre hay candidatos que no están en los medios y que pueden salir. Es decir, por ejemplo, ahora creo que está... había uno en su momento, en la época de Ratzinger, que era Scola, creo recordar que era el favorito, cardenal de Milán, pero Bergoglio pues acabó apareciendo por primera vez, que era un completo desconocido. Ahora está Parolin, que creo que ha sido como el diplomático, el secretario de Estado, una especie de ministro de Asuntos Exteriores, el que da órdenes a los nuncios, que son como los embajadores, y para mí, el que puede ser un gran desconocido hasta ahora y que puede para mí tener bastante opción de salir, desde mi punto de vista, es un húngaro, ¿vale? Que es Peter Ordo, creo que es Orde, es para mí el que puede salir, uno de Budapest. ¿Por qué te late que podría salir Erdoğan, que está muy ligado políticamente a Orbán? Pues mira, porque el giro que ha dado el mundo es hacia el conservadurismo, hacia al-right, hacia esta derecha. Entonces, hay que disimular. Yo tengo una visión de que la agenda siempre es pendular, entonces hay que dar una de cal y otra de arena. Y lo que toca ahora, como el Papa Francisco ha dado titulares absolutos desde los aviones, han tapado muchos escándalos de abusos,
curiosamente a través del Tagle el de Filipinas, que fue el presidente, creo recordar, de Cáritas Internacional y que ha tapado muchos escándalos de las cuentas de Cáritas y tal, y ha estado presente lo del sínodo, ha defendido el tema de que el sínodo es pues, que se pueda elegir obispos los laicos, es decir, a nivel democrático, que incluso se meta un sindicato a decidir. Y luego el Parolin que es un Maquiavelo, un diplomático italiano formado en la Universidad Gregoriana de los Jesuitas y es un tipo muy del sistema dentro del Vaticano y que ha estado detrás de permitir a China elegir a los obispos, obispos a dedo, lo cual ha provocado un montón de problemas, que lo denunció este cardenal chino, Joseph Zen Zekiun. Ahora toca, para disimular un poco y lavar la cara internamente a la institución, elegir a un papa más conservador. Entonces yo creo que esto se mueve un poco por esa línea, pero de nuevo, que siempre hay sorpresas. Pese a que Bergoglio haya nombrado el 80% de los cardenales, ¿tú piensas que podría ser un conservador para acompañar los tiempos geopolíticos? Exacto, sí. A ver, es verdad que el Vaticano no opera de la misma manera que un partido o que la sociedad. Pero ellos tienen en cuenta los tiempos siempre y se adaptan a los tiempos en los que vivimos para que entre mejor el mensaje. Y el Papa anterior, Francisco, pues era muy populista, muy que seguía esa línea y su candidato, por así decirlo, para mí es Tagle, o el que dejó el legado es Tagle. Entonces hay que hacer el juego ahora, pues eso, hay que hacer el juego de vamos a traer a otro. De hecho, creo que ha habido la polémica de que no le han citado en la homilía. El Parolin el diplomático, no le ha citado la homilía, entonces como que intentan ahora tomar distancia, porque hacer ver como, mira, estamos hartos de la Pachamama, estamos hartos del sínodo, estamos hartos de todo este rollo, entonces vamos a ir a una línea más conservadora, más tradicional, pero es un lavado de imagen con los tiempos, sí. Muy bien, y cuéntanos un poco más. ¿Cómo crees que se fue forjando y cómo ha ido evolucionando en el tiempo el poder del Vaticano? Vamos a ver. El Vaticano ha tenido sus cismas. El primero fue Lutero. Ahora ha habido hace poco, a punto de haber un cisma con el cardenal Müller en Alemania, que prácticamente era el más ortodoxo, defensor de volver a la cristología y abandonar todo tipo de deriva, pues eso, Pachamama, Gaia, etcétera. Y este que era, creo que es alemán, pues con este. Luego está también el cardenal Sara, que este hombre pues era como el candidato más anti Francisco, junto con Vigano, pero Vigano, como no le nombran nuncio en Estados Unidos, que era como de la corriente trampista, pues como que ya creo que le han apartado. Pero los comulgaron. Eso sí, los comulgó Francisco. Francisco, a ver, una de las pocas cosas buenas que ha hecho desde mi punto de vista es al menos quitar la prelatura a determinados grupos que en España tenían mucho poder y que sobre todo han tenido poder financiero. Y bueno, creo que les ha quitado la prelatura, pero es de las pocas cosas que se le puede decir. Pero luego, por ejemplo, todos los escándalos de abusos, pues ahí Vigano sí que tenía razón, que el Papa lo ha tapado, Parolin lo ha tapado, Breck, que es el Breck, además creo que es de Malta. Y este es también, después de Tagle, el otro candidato más así progre, Breck. Y entonces Sara y Vigano, pues como que y Müller eran como los anti-Francisco. Entonces, la historia del Vaticano es, por un lado, la parte, si vamos, ¿quién manda, no? Porque ¿quién manda en el Vaticano? La curia, ¿quién manda? Bueno, pues no seamos ingenuos, ha habido una injerencia internacional y norteamericana y de determinadas familias de poder en el Vaticano. Esto ya ocurrió, por ejemplo, con el antiguo Banco de San Ambrosio, Banco Ambrosiano, en el año 80, a finales de los 70, a principios de los 80, que era que se descubrió que determinadas familias de la mafia italoamericana, y no solo de la mafia italoamericana, sino de otras familias más poderosas, lavaban el dinero en el Banco Vaticano, porque es un banco muy opaco, porque es un banco donde nadie se metía. Entonces lavaban el dinero allí, bueno, vale, de proveniente de dinero de origen, bueno, pues del crimen y tal. Entonces eso fue un escándalo porque se filtró una lista Pecorelli, donde se vio ahí cómo estaba metida la CIA, cómo estaba metida la mafia, cómo estaba metida la OTAN, cómo estaba metida
determinados grupos de poder, incluso militares, y bueno, pues eso se derivó al final, se especula en que un papa que era anterior a Juan Pablo II, Juan Pablo I, que intentó auditar las cuentas de este banco, pues se lo cargaron o lo envenenaron o murió en extrañas circunstancias. Ratzinger intentó auditar este banco también, en este caso el Banco de Espíritu Santo, creo que lo recordáis así, Banco de Espíritu Santo, pero no tuvo suerte y también pues tiró la toalla. Veo que que la Iglesia, en ese sentido, el poder de su banca era enorme. Estas familias son familias que son los accionistas del Vaticano. Entonces, son familias que, bueno, tradicionalmente, en vez de lavar el dinero en paraísos fiscales, las Islas Vírgenes, las Caimán, etcétera, 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 han tenido su dinero en Suiza y en el Vaticano. Y el Vaticano, ¿por qué? Pues porque es un lugar muy cómodo para lavar dinero porque era intocable. No lo podía tocar ni siquiera el gobierno italiano. Y no solo utilizaban el Vaticano para guardar el dinero en su banca, sino que también utilizaban pues, órdenes militares que tienen inmunidad diplomática, un gran poder internacional logístico y de transporte, como era la Orden de Malta. Entonces, ahí reside el poder del Vaticano, en que disfrazado de una ONG, disfrazado de una especie de árbitro de las relaciones internacionales bajo el barniz espiritual, ha servido a los intereses de familias durante mucho tiempo. Y por cierto, por ejemplo, cuando el Papa intervino, Juan Pablo II, si no recuerdo mal, para evitar la guerra entre Argentina y Chile, o Bergoglio, que se ofrecía infructuosamente de mediador entre Ucrania y Rusia, teniendo una postura bastante prorrusa por sus vínculos con Kirill, y todavía hoy, ¿no? Hoy hablaban del mundo difícil que toca vivir y el rol de la Iglesia en ese aparente guiño al perfil diplomático de Parolin. Sí, Parolin ha hecho mucho daño a los católicos, sobre todo desde el punto de vista en Asia, y ha sido ya expuesto por este hombre que he explicado antes, este cardenal chino, que le han tenido que dar permiso al gobierno chino para que venga. Y Parolin además estaba abierto al tema del sinodal, de la democratización de las elecciones de obispos. Entonces, creo que son los candidatos insiders del sistema, la finezza italiana, junto con, por ejemplo, Matteo Suppi, que creo que también es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y que es otro bastante insider desde mi punto de vista. Pero sí, totalmente de acuerdo. Cuéntanos más, Pedro. Cuéntanos, por ejemplo, la historia de la nobleza negra veneciana en relación con el Vaticano, resumida. Yo sé que es un tema que dominas a la perfección. Bueno, esto es muy complejo, pero hay autores anglosajones que lo han tratado desde hace años. En España, por ejemplo, Jorge Guerra, en habla española, es de los que más lo han investigado. Pero yo, en resumen, diría que lo que llaman nobleza negra simplemente es una serie de familias que en un momento dado, durante el Renacimiento, cuando Italia no existía como país, estaban enfrentadas en diferentes ciudades-estado, Florencia contra Venecia, Venecia contra Milán, los Sforza contra los Visconti, los Medici contra los Orsini, pues deciden que como no pueden colocar un papa, tienen que crear otro modelo, porque la base de su negociado era colocar papas, es decir, los Borja de Castropinos, que eran valencianos aragoneses, se hacen, por un lado, Fernando el Católico con Aragón, y ellos se colocan como papas y ya sirven de antesala para la colonización, la conquista española. Pero a veces era Venecia la que colocaba sus papas, los Aldobrandini, los Orsini, etcétera, los Colonna. Y cuando los Medici, que representaban a Florencia y el poder florentino, colocaron a un papa. Pero cuando esta gente no consigue colocar ya a sus hijos, a sus vástagos como papas, pues deciden empezar a impulsar otras corrientes, ¿no? Empezar a impulsar más la reforma, otras ideas, otros valores y otro modelo económico y filosófico acorde a sus necesidades como potencia mercantil comerciante, acosada, por un lado, por los turcos y por los aragoneses. Entonces deciden que, como se ha descubierto América y Castilla empieza a tener una preponderancia al Atlántico, abrir un poco hacia el occidente, hacia el oeste, y traspasar el capital veneciano de las rutas de la seda, con la que comerciaban con Asia, hacia Ámsterdam y Londres, y bueno, pues crear allí su imperio comercial. Entonces, este imperio comercial va a resultar en que gracias a él se va a crear
lo que es la City de Londres, con todo ese poder financiero, con todo ese modelo de imperio británico, etcétera, 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 hecho con un capital veneciano. Es decir, todo el comercio marítimo está controlado por Inglaterra y no es casualidad. En Asia tenemos el estrecho de Malaca, controlado por Inglaterra, tenemos los puertos en Hong Kong, Shanghái, tradicionalmente con importancia inglesa. Luego tenemos el estrecho de Gibraltar en España, que es la puerta al Mediterráneo. Tenemos el canal de Suez, que es artificial, construido por Inglaterra para transporte marítimo con la India y con Asia, por el Mar Rojo. Tenemos el canal de Panamá, que también, pues al fin y al cabo, Inglaterra, Estados Unidos, pero que Estados Unidos, para mí, a partir de determinada época, ya no es Estados Unidos, sino es una colonia financiera de la City de Londres. Entonces, básicamente estas familias durante un tiempo pues apoyan cualquier tipo de modelo político de república amoldada a un sistema de banca central privada, porque no pueden competir con la monarquía hispánica de Felipe II, Carlos V, con la Francia de los Luises y con esa Italia de ciudades-estado muy poderosas. Es decir, ciudades-estado tan poderosas que tenían hasta sus propias armadas privadas, sus condotieros, sus mercenarios. Lo que pasa es que al final estas noblezas se van a ir unificando, se van a ir fusionando y van a desplazar el viejo modelo de rey del mundo, como podría ser un Felipe II, un Carlos V, hacia repúblicas, la República de Holanda, etcétera, o monarquías parlamentarias que sirvan a unos intereses mejores y ellos entre bastidores con el control del modelo financiero, adaptando incluso la ciencia, incluso las filosofías a sus necesidades materiales. Yo incluso podría decirte que en un momento dado ellos van a ser precursores de las independencias, de los virreinatos en España, de las guerras contra Francia, y que aunque la monarquía hispánica va a ser enemiga, de hecho hay un intento primero con Felipe II de toma de Inglaterra, Isabel, pero luego con el Felipe III y el Duque de Osuna de conquistar Venecia, cuando se enteran que es la madre del Cordero que está financiando Inglaterra y a Holanda, y que intentan ahí con el Duque de Osuna, con mercenarios y piratas, cosa que nunca había hecho España, tener piratas, intentar la conquista de Venecia. Te voy a decir más. Para mí, Estados Unidos nace como una nación enemiga de esta serie de noblezas, y nace porque, aunque es verdad que Felipe V de Francia, tras la Guerra de Sucesión, Tratado de Utrecht, España pasa a ser más súbdita de Francia, con los Borbones, todavía Francia, la Francia de Luis XIV y la España de Felipe V, borbónica, es una España enemiga de Inglaterra y enemiga de esta serie de noblezas. Y que, debido a que ha habido una guerra por la conquista de Canadá entre Francia e Inglaterra, donde Francia ha perdido un montón de territorios, más o menos conservando el Quebec, y España se ha visto amenazada a su monopolio que tenía comercial, porque al fin y al cabo esto es una guerra de comercio, es decir, el monopolio tradicional desde la Edad Media de las rutas comerciales estaba en manos de genoveses, venecianos. Hubo una rivalidad con los templarios que tenían cierto control y eran prestamistas también, pero la banca y el comercio con la ruta de la seda era de Venecia, que además hacía acuerdos con los turcos. Y en el momento que Castilla y Aragón y Portugal abren la veda y deciden buscar rutas alternativas por el Golfo de Guinea, Cabo de Buena Esperanza, y luego España abrir hacia el occidente, hacia el oeste, con la ruta que abre Colón, le rompen el monopolio del comercio marítimo internacional. Y entonces, como el comercio marítimo internacional lo tenía Venecia por el Mediterráneo, haciendo acuerdos con los turcos, y el comercio terrestre de la ruta de la seda, pues deciden que hacerles la guerra, es decir, así de simple. Y a día de hoy el comercio marítimo internacional sigue estando en manos del mundo anglosajón, es decir, los grandes compañías navieras, el sistema incluso de engranajes, de enganches con los contenedores marítimos, creo que se patenta por el ejército americano tras la Segunda Guerra Mundial. El contenedor marítimo se inventa tras la Segunda Guerra Mundial por los americanos, el ejército americano, y luego el sistema de enganches tras la Guerra de Vietnam. Pero al fin y al cabo, bajo un mismo sistema mercantil y comercial anglosajón. Entonces, voy a lo que voy. Como ha habido una guerra en 1750 y pico por la toma de Canadá entre Francia e Inglaterra, y España ha tenido también problemas con esa competencia por el monopolio comercial inglés,
deciden apoyar a los colonos que se quieren independizar y que no quieren pagar tantos impuestos a la metrópolis de Londres. Entonces, desde mi punto de vista, Estados Unidos, con un Bernardo de Gálvez, con un Marqués de Lafayette, es apoyado por Carlos III de España y Luis XVI, Luis XVI de Francia. Entonces, Estados Unidos, que nace como una nación gracias a España y Francia, una España y Francia enemiga de estas noblezas, la represalia claramente va a ser que Inglaterra, a través de, en este caso, la Compañía de Jesús, que era la quinta columna dentro del mundo de Sudamérica y de los virreinatos, va a favorecer las independencias de Sudamérica, de la monarquía hispánica, y a Francia le van a quitar a los reyes infiltrando sus logias con gente de ideas más o menos iluministas, pero revolucionarias en el sentido jacobino de la palabra, siendo el germen de la moderna izquierda, para hacer la Revolución Francesa. Hay autores, John Robinson y algún otro que lo explica. Juan González y Rodolfo Terragno, por ejemplo, hablan mucho de todo cómo influye los jesuitas en la formación de la élite criolla en Sudamérica. Y no es que aquí en España el mundo más conservador, nacional católico, defensor del Imperio Español, dicen, no, es que claro, es que Carlos III de España, como era ilustrado y de mentalidad liberal y era un rey que tenía un masón, que era el conde de Aranda, por eso expulsa a los jesuitas. No, hijos míos, el conde de Aranda expulsa a los jesuitas porque se lo pide Carlos III, sí, pero porque tampoco el propio Papa veía a los jesuitas como un aliado del catolicismo en esa época, y porque tanto el rey de Portugal como el rey de Francia, Luis XV, como el propio Carlos III estaban viendo que estaban creando repúblicas más o menos comunistas, protocomunistas en Sudamérica, que ponían en jaque lo que significaba la corona española y portuguesa en Sudamérica. Y eran un tipo de repúblicas que eran muy afines al modelo de esta nobleza veneciana. Es decir, nosotros controlamos una serie de sistemas en base a colonia, en base a un modelo portuario, pero lo que no podemos controlar, creamos unas repúblicas con un modelo totalmente comunista controlable. Y los jesuitas servían a esos intereses. Entonces, eso, claro, nunca lo van a aceptar, pero desde mi punto de vista es una tesis bastante plausible, muy, muy plausible. Es decir, que, porque dicen, claro, es que, dicen, los detractores de esta tesis dicen, no, es que Estados Unidos es un país que, claro, es un país fundado por masones. Y claro, como Carlos III tenía a masones y en la monarquía de Luis XV y Luis XVI tenían a masones, ya, pero es que en esa época la masonería francesa y española no era enemiga de las monarquías católicas. No eran enemigas de las monarquías católicas. La masonería se vuelve revolucionaria y jacobina a raíz de la infiltración de la Compañía de Jesús afín a los intereses de la City de Londres en Francia. Y más tarde luego, cuando España se vuelve más anglófila. Pero que era normal que España fuera afrancesada. Entonces, claro, esto no les encaja, pero los propios padres fundadores de Estados Unidos, hay cartas entre John Adams y Thomas Jefferson donde alertan de el papel que está jugando los Iluminados de Baviera en la infiltración de las logias masónicas de Francia, que eran logias que no eran para nada revolucionarias, y del peligro que puede pasar si llegan a Estados Unidos. Entonces, los españoles, masones o no, y los franceses, masones o no, que a lo largo del siglo XVIII contribuyen a la independencia de Estados Unidos, no tiene nada que ver con el mundo anglosajón, ni con las familias que están detrás del mundo anglosajón, y lo que va a ser luego la masonería revolucionaria jacobina, germen de lo que se llama izquierda. Entonces, eso hay que entenderlo. Después, Estados Unidos, que está en contra de la banca central privada y de la Reserva Federal, hay un libro que se llama Historia de la banca central, de Andrew Hitchcock, donde explica cómo el propio Andrew Jackson ya avisó, no solo Jefferson, del peligro que sería ser sometidos por la banca británica. Entonces, Inglaterra, cuando no puede conquistar territorialmente Estados Unidos, lo conquista a través de su banca. Y ya esto se consolida con el experimento de Jekyll Island. Creo que hay un libro de Andrew Griffin, que es, vamos a crear aquí una banca que dé la apariencia de banca pública, que emite el dólar, pero es una serie de familias, banca privada, que está prestando ese dinero a la hacienda americana a cambio de endeudar y engrosar una deuda pública con bancos que no son en origen ni siquiera americanos, sino británicos, aunque no solo británicos. De la misma manera que España va a ir perdiendo
de una manera más o menos paulatina sus territorios por el endeudamiento con estos bancos, al meterse en una serie de guerras. Primero la guerra de los 30 años que fomentan estas familias y luego, además, familias que fomentan muy bien porque por un lado fomentan la reforma y luego también la contrarreforma. Es decir, Gasparo Contarini era un mecenas que apoyó en su momento a Loyola y apoyó a los jesuitas, etc. Entonces, estas noblezas en un momento dado, aunque aparentemente se distancian, de hecho Venecia es excomulgada por un papa, no recuerdo el nombre del papa, pero es excomulgada. Lo que plantean es, bueno, vamos a crear otro modelo, vamos a escindirnos y ya reconquistaremos el Vaticano. Y ese Vaticano se reconquista pues a través de la Compañía de Jesús, que va a ser el aliado y también el perpetrador de las guerras de religión durante la guerra de los 30 años, provocando e incluso creando atentados. Entonces van a jugar a varios bandos, es decir, cuando tienen que jugar de socialistas o más comunistas en Paraguay con las reducciones guaraníes y luego posteriormente en el siglo XX con la teología de la liberación lo van a hacer, pero cuando también tienen que ir de liberales con Mariana y el tiranicidio y la escuela de Salamanca, pues también van a ir de liberales y van a decir que la usura es legítima. Igual espera a Juan de Mariana, que no es que me caiga especialmente bien, por más que me parece muy interesante la idea del tiranicidio, y pionera su mirada sobre la inflación, el tratado sobre la moneda de Bellón, la escuela de Salamanca. Él escribió un tratado crítico sobre el gobierno de la Compañía de Jesús. ¿Tú sabes que lo metieron preso por eso los jesuitas? Lo metieron en un calabozo. No, lo desconocía. Pese a que él había sido redactor, el inquisitoriado. Él había sido redactor del Index Librorum Prohibitorum, el famoso índice de libros prohibidos de la Iglesia, pero lo metieron preso por criticar a los jesuitas. Adelante. Pues lo que quiero hacer ver es que los jesuitas han sido tan terriblemente astutos que incluso en España los concordatos con la Santa Sede entre los masones liberales de isabelinos, vamos a decir, por no utilizar la palabra liberal, isabelinos, con los concordatos con la Santa Sede tras las guerras carlistas, los que van a llenar ese hueco y van a ser los que les den el monopolio educativo controlado por el Estado, va a ser a jesuitas. Es decir, que tiene todo el sentido que luego, donde el carlismo es derrotado, los jesuitas, nacionalismo vasco y nacionalismo catalán, identitario, aboguen por un modelo independentista. Ya lo habían hecho en Sudamérica. Las élites criollas son formados en universidades jesuitas. Las élites criollas que van a estar detrás de las independencias van a ser formados en universidades jesuitas. Los jesuitas van a ayudar al Imperio Británico con mapas, poniendo a los indígenas de parte de los ingleses. Hay una historiadora mexicana que habla del papel de los jesuitas en la independencia de México, Cristina Torales Pacheco. Entonces, es la historia no contada porque siempre se asocia a jesuitas a catolicismo, pero los jesuitas siempre han estado más allá del catolicismo. Es decir, hay un jesuitismo incluso esotérico que habría que remontarse, pues yo qué sé, es decir, al propio Loyola, que estuvo con los alumbrados, los alumbrados estuvieron a su vez en contacto con gente reciclada de la Orden del Temple, en las órdenes de como la familia de Borja y Castro Pinós, que estuvieron en la Orden de Santiago, de Calatrava, de Montesa, que eran donde cuando el Temple, los templarios son abolidos, se reciclan allí. Entonces, Loyola está muy influido por los alumbrados, que son místicos influidos por el ocultismo de los templarios. Hay que hablar de Athanasius Kirchner, pues que es otro jesuita, que está muy influido por determinadas filosofías orientalizantes y que no tiene nada que ver con el catolicismo cristológico, sino que ya hablan de otros mundos, hablan de una conciencia, una especie de mente colmena, es decir, unas teorías que no tienen nada que ver con lo que era la iglesia medieval católica tradicional. De la misma manera que va a haber otros jesuitas que no tengan nada que ver con la cristología, como Teilhard de Chardin, que está más cerca de la teosofía o de determinadas filosofías orientales que de la cristología. Y bueno, luego pues los jesuitas van a tener mucha mano en Asia con Matteo Ricci, que va a China, y luego también en Japón van a hacer de las suyas y al final acabarán aboliendo, ellos serán artífices en la abolición del shogunato. Entonces, el jesuitismo se adapta al lugar en el que está y su visión es totalmente internacionalista, pero si tiene que jugar la baza de un independentismo, un nacionalismo, lo va a hacer, pero siempre han servido a los intereses de estas noblezas, de estas aristocracias. Entonces, por eso hablar del catolicismo antes de la Compañía de Jesús y después de la Compañía de Jesús
es primordial, porque no es el mismo catolicismo antes de Loyola que después de Loyola. No es el mismo, no se entiende la guerra de religión entre protestantes y católicos sin este tipo de atentados, sin, por ejemplo, el intento de atentado contra un calvinista que se había convertido al catolicismo como era Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, que le hace un atentado porque sabían que ese rey pues quería que los calvinistas se fueran al Quebec, a Canadá, y vivieran totalmente libres, y eso no estaba en los planes de esta gente. Es decir, los planes de esta gente es o repúblicas controladas o monarquías parlamentarias con las noblezas estas puestas, con una banca central privada y un modelo muy concreto, que es el modelo británico de colonización comercial, con una serie de, bueno, pues de artimañas. ¿Era diferente a la monarquía hispánica? Sí, la monarquía hispánica era otro modelo más basado en el Sacro Imperio Romano, que es de donde proviene. Por al fin y al cabo, la monarquía hispánica ya no es Castilla, es el Sacro Imperio Romano, la monarquía Habsburgo, que es bueno, pues un modelo que no tiene tanto que ver con usar la piratería, tener un modelo de extracción de recursos solo para el comercio y ya está, sin construcción de infraestructuras, era otro modelo. Pero hay que entender que esta nobleza se va a situar como los garantes y los guardianes disfrazados de burguesía, obviamente, de un nuevo modelo financiero, de un nuevo modelo científico más empirista, más materialista, más racionalista, y que no va a tener que ver con lo que estaba gestándose al principio del Renacimiento. Entonces, esto yo creo que es interesante entender. Hay muchos directores de cine y gente que ha hecho guiños a quién es el poder real. Por ejemplo, Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut. Y cada día más pues se dejan ver. El propio Donald Trump tiene fotos con Carlo Borbón dos Sicilias, que tiene el título de rey de Nápoles y que es un alto jerifante que no sale en la prensa, pero Trump tiene fotos con él. Pero sin embargo le viene el portaaviones USS Enterprise a saludar a Nápoles y le rinden todo tipo le dejan subir, le rinden todo tipo de culto, y es el jefe además de una orden militar, la orden constantiniana, a la que pertenecen incluso periodistas como un antiguo director de La Razón en España. Es decir, entonces ¿Te refieres a Francisco Marhuenda? Sí. Sí, es caballero de la orden constantiniana, hay fotos de él con la capa y todo. Y entonces, Orden Constantina de San Jorge, que es una de las órdenes más antiguas, ¿no? Está la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Orden de Malta, Orden de tal. Al propio Francisco Franco le dieron la Orden de las Milicias de Jesucristo. Hay un montón de órdenes que siguen y que están ahí, que parecen reliquias del pasado, pero pesan mucho. Entonces, hay que distinguir entre el mundo clerical, que son el Papa, los obispos, los cardenales, que para mí tienen un poder cada vez menor, es decir, tienen un poder a un nivel interno, jerárquico, pero por encima de ello, el poder del Vaticano está en su banca, y la banca tiene accionistas, y los accionistas son estas familias, que han tenido siempre su dinero en el Vaticano y en Suiza, tradicionalmente. Luego ya, obviamente ahora con los países fiscales, que es un modelo de origen británico, porque eran a través de los corsarios piratas que iban pues eso, a las Islas Vírgenes, de Caimán, no sé qué, Bermudas, pero al final eran Gibraltar, la isla de Man, pero que al final eran de la corona británica. Pero la corona británica ya no es enemiga del papado porque ya reconquistó el papado. Entonces no tiene sentido hablar de esto desde un punto de vista antagónico entre católicos y protestantes, porque primero, no se puede ver la historia en términos de guerras entre religiones, porque las religiones y los cismas entre católicos y protestantes, independientemente tuvieran más razón unos que otros y Lutero pudiera tener su parte de razón en algunas cosas o no, era simplemente un instrumento político, ¿no?, para que luego se mataran sus ciudadanos, sus gentes, los soldados, en guerras para intereses de estos príncipes y de estas noblezas. Entonces hay que entenderlo en una clave más allá de la guerra religiosa, es lo que yo quiero hacer ver. O sea que esto es muy complicado, muy complejo. La gente le han contado una versión muy maniquea de la historia, por ejemplo, que Estados Unidos son Inglaterra, cuando no. Estados Unidos se funda por gente que no aceptaba el modelo nobiliario británico, que eran puritanos, y que luego, después de esos puritanos, es apoyado por monarquías católicas, como es la monarquía francesa y la monarquía española, que veían en Inglaterra una ambición descomunal. Y que después de eso, esa misma Inglaterra, va a ser parte del reparto del mundo tras las guerras napoleónicas, que habría que explicar
pues, y especular, porque esto es más difícil de probar, quién apoya a Napoleón y por qué apoyan a Napoleón. Pero Napoleón es otro Hitler de la época que echa a andar una bola de nieve en una guerra que hace que todas las monarquías tradicionales, Imperio ruso, Imperio austriaco, etcétera, etcétera, se endeuden con determinados bancos y banqueros para sufragar esa guerra. Y al final, cuando haya cumplido su función, Napoleón se lo retiran, lo sacan de escena. Igual que a Hitler, se le saca y se le retira de escena. Pero se crea, como consecuencia de eso, un nuevo reparto del mundo. Entre otras cosas, la Compañía de Jesús, que estaba restituida a petición de Inglaterra, es restituida tras el Congreso de Viena. Orden esta que había sido disuelta por un papa y por varios monarcas católicos. Entonces, toda esa gente que dice Estados Unidos es enemiga de España, no en origen. De hecho, Estados Unidos existe gracias a que España y Francia la apoyaron. Y la apoyaron porque sabían que había un modelo de un determinado imperio, que era el Imperio Británico, que era contrapuesto a los intereses de los Borbones en Francia y España. Entonces, esto claro, es muy difícil de explicar, pero es así. El propio Adam Smith ya habla de la importancia de Venecia en el capital veneciano, en cómo se gesta el Imperio Británico. Tiene por ahí unos escritos donde se explica esto. Entonces, claro, la historia de la banca central privada es la historia desconocida porque la historia la entendemos en términos de batallas, de reyes, de guerras, pero ha habido una guerra más aún, que es la guerra por el control del dinero, del comercio y sobre todo del monopolio de emisión de la moneda, que esto es muy, muy polémico porque el monopolio en origen de emisión de la moneda era en base a bulas papales. Eran los que tenían la potestad legal de emisión de la moneda a través de esas bulas papales. Entonces, el crear otro modelo alternativo a eso tuvo que significar un cisma con el Vaticano y entender esa potestad legal de emisión de la moneda y el cisma que se provocó, las consecuencias geopolíticas que trajeron. Lo que pasa es que, claro, si tú como élite te interesa que no te señalen, que piensen que son otros, que si masones, que si sionismo, que sí te interesa que sean otra serie de personas las que figuren en la historia como culpables, para tú seguir en las sombras. Pero bueno, es que mira, a veces se deja entrever, no solo en la película de Kubrick, sino en la propia película del Padrino 3, de Francis Ford Coppola, de manera muy sutil, porque siempre lo relacionan con la mafia, pero ¿quién controla la mafia? Porque la mafia existe y todos los poderes de la tierra, los ejércitos, podrían abolir la mafia cuando quieren. Y ha habido militares, el general de la Chiesa, que luchó contra las Brigadas Rojas, el propio juez Falcone en Sicilia. La policía y el ejército podrían acabar con la mafia. Pero no acaban con ella porque llegan a un momento, un tope en el cual está metido los poderes fácticos, la Iglesia, el poder político, el propio Estado, etcétera, etcétera. Estados Unidos, la CIA, y no son intocables. Eso nos dice que a lo mejor por encima de la mafia tiene jefes y no solo son los capos. En la película de Padrino 3 se deja entrever la colaboración entre el gobierno americano, el poder vaticano y estas familias que protegen y auspician a la mafia italiana y que utilizan la banca del Vaticano para lavar el dinero, simple y llanamente, y son discretas y están muy bien organizadas. Otra película va a ser una novela de Mario Puzo, que no es solo El Padrino, que se llama El Siciliano, hablan de un criminal, un bandido que era Salvatore Giuliano, que es un tipo de Palermo, que en un momento dado dice, a ver, aquí se reparten el cotarro, los terratenientes que son aristócratas tienen nómina a la policía y a la mafia. Y los políticos de Italia, de Roma, siguen las órdenes de Washington. Entonces, yo aquí quiero ayudar a los campesinos que están mal, y entonces el tío intenta crear otro modelo, roba, asalta trenes y con eso compra tierras para darse a los campesinos. Bueno, pues este tío se ve en esa película como es un poder aparentemente dividido, pero que opera no son círculos de poder cerrados, sino que operan en uno, que son como la mafia trabaja para la nobleza italiana, los políticos al servicio de esta nobleza italiana tienen la cobertura de Washington y de cómo en su momento dado, bueno, pues le quitan de en medio, pero es que el propio gobierno norteamericano tuvo que pactar con la mafia siciliana para el desembarco en Italia, con Lucky Luciano. Entonces, el poder de la mafia y la colaboración de la mafia con el Estado profundo norteamericano
existe desde el principio, desde su práctica fundación. No hay que remontarse solo a Kennedy y al asesinato de Kennedy. Es que si quieres preguntarme, pues se me podrían ocurrir más nombres, te puedo decir más apellidos, pero por ejemplo, que se hayan hecho fotos con dignatarios y tal, pues se me ha ocurrido de este hombre, Carlo Borbón Parma, dos Sicilias, que estuvo con Donald Trump y es caballero de la Orden de Constantinopla, pero hay otros que son jefes de la Orden de Malta, dinastías como los Máximos, es decir, hay un montón y operan siempre a un nivel internacional, más allá de Europa, se mueven mucho en la City de Londres y tienen una visión más allá de la nación y de, como dijo una vez la reina de Isabel de Inglaterra, que tiene un origen, por cierto, alemán, los Saxe-Coburg-Gotha, llamados Windsor. Que de nosotros, cuando me ¿usted es capitalista o comunista? ¿Usted qué opina del modelo económico en la época de Thatcher? Y dijo ella, nosotros somos anteriores a las ideologías del siglo XX. Nosotros somos anteriores a comunismo y capitalismo. Nosotros somos anteriores a todo eso. Es muy interesante, muy interesante. Volveríamos a ver a Sutton y cómo la misma oligarquía financiera financia a fascismo, comunismo, financia a unos y a otros. Eso sí, una cosa que sí es interesante, les da mucho miedo a algo que no pueden controlar por la vía estatal. Eso te lo reconozco, porque el Estado es el instrumento formal, no el oculto está más allá, a través de simbolismo, de ritual, de tal, pero el instrumento formal es el Estado de Derecho, que tiene el barniz de legitimación justa, moral, tiene ese barniz que eso se crea en las guerras napoleónicas con las revoluciones que se hace contra Napoleón para implantar los estados-nación. El Estado-nación italiano, con la unificación italiana, Garibaldi Cavour, la unificación alemana, y con eso barniz... Bismarck. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Está saliendo la fumata negra. No hay consenso, claramente, en el Vaticano sobre quién será el elegido. Así que hoy miércoles no se sabrá si habrá o no habrá papa. Es la primera fumata mientras una multitud observa azorada. Paul, ¿estás listo para que te dé ingreso? Yes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Tráenos información mientras agradezco a Mabel Guillermo que me sugiere invitar a Jorge Guerra y a Glory Warrior. En breve cierro y me voy a grabar con don Rubén Luengas. Pedro, muchísimas gracias por tu valiosa participación. Muy recomendado su canal que expusimos en pantalla recientemente, Saliendo de la Caverna. Nada, gracias a ti, Nicolás. Y nos volvemos a encontrar pronto, Pedro, así seguimos charlando de estos temas apasionantes. Un placer. Un gran abrazo. Saludos, Pedro. Yo creo que saldrá el húngaro. Ok, muy bien. Tenemos una apuesta. Él va por el húngaro, yo voy por Paroli, no por Tagle. Pero podría ser una sorpresa. Abrazo grande, Pedro. Bueno, yo creo que también pondría... Saludos, Pedro. También pondría mi dinero en una sorpresa, probablemente, aunque creo que Parolin podría ser. De hecho, me convence bastante lo que propuso justamente aquí, saliendo de la cabeza.